Conversatorio Inicios de la Reforma, los Pre-Reformadores. Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, 29 de abril de 2017. Bueno, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por estas actividades que tú nos permites tener, Señor, para por medio de la mucha mayor placidez que hoy experimentamos los cristianos protestantes surgidos de la Reforma, que estamos conmemorando en este año sus 500 años. Recordemos que para que podamos disfrutar de esta libertad, de esta tranquilidad relativa que hoy podemos ejercer para la práctica de nuestra fe, muchos tuvieron que arar el camino con su propia sangre, sembrar la semilla con dolor, con persecución, con escarnio público, con ostracismo social. Y tal vez hemos recordado siempre con esta razón a los grandes reformadores a los que remitimos nuestro origen, Señor, a Lutero, Calvino, Zwinglio y compañía. Pero a veces la historia no ha sido justa con los que prepararon también el camino para que la reforma que ellos emprendieron finalmente pudiera tener éxito y nos pudiera hoy brindar las garantías que en buena medida tenemos y que ellos no tuvieron en su momento. Que podamos hoy honrar la memoria de estos grandes héroes de la fe, que seguramente también están incluidos en el capítulo 11 de la Epístola de los Hebreos, aunque no se mencionen por nombre propio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Hace 500 años, el 31 de octubre de 1517, el teólogo y fraile alemán de la comunidad de los agustinos, Martín Lutero, publica una propuesta a las puertas de la iglesia de Wittenberg para debatir la doctrina y la práctica de las indulgencias. Esta propuesta, clavada en las puertas de la iglesia del castillo, fue popularmente conocida como las 95 tesis. Este hecho emblemático se convierte en el punto de inicio de uno de los hitos más importantes de la historia de la cristiandad y del mundo moderno, la Reforma Protestante. Dicha reforma es recordada en los anales de la historia como un movimiento transnacional que se levanta en varios puntos de Europa, impulsado en Alemania por Martín Lutero, en Francia por Juan Calvino, Ulterico Zwinglio en Suiza y Juan Knox en Escocia. Y son precisamente estos cuatro personajes de los que hoy reconocemos en la historia como los grandes reformadores. Pero si bien estos hombres se constituyeron en la punta de lanza del gran cambio, no podemos caer en esa imprecisión de pensar que antes de los reformadores no hubo nadie que levantara su voz de protesta, nadie se hubiera percatado de las situaciones de abuso, de debilidad en el conocimiento de la palabra de Dios por parte de la Iglesia Católica medieval. La verdad es que previo al designio providencial de Dios de estos cuatro hombres ya mencionados, varias voces, por el mover del Espíritu Santo, se habían levantando clamando por un cambio, y son precisamente esas voces de protesta de antaño, las de los precursores de la Reforma, las que nos convocan el día de hoy. Voces que en algunas ocasiones, como oraba el pastor, fueron apagadas ya sea por el desprestigio o por la crueldad del martirio, pero que gracias a esa tenacidad, a esa persistencia, el movimiento de la Reforma se hizo una realidad para nosotros y para quienes van a continuar ese legado. Siendo para nosotros de tal importancia y trascendencia el tema, la unidad educativa Intrifacter de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, decidió hacerse presente con este conversatorio titulado Inicios de la Reforma, los Pre-Reformadores, como un preludio de las muchas celebraciones que se realizarán durante este año en todo el mundo por los diferentes grupos de cristianos protestantes. De este modo, en primer lugar, les agradecemos a todos ustedes que nos estén apoyando en esta iniciativa y esperamos que esta, que es una charla informal, un conversatorio es como estar aquí en la casa, es una charla informal, sea, si bien una experiencia de conocimiento, una experiencia académica, nosotros queremos ir más allá, sino que no nos llevemos solo datos, sino que sean puntos de reflexión
a fin de que todos los presentes entendamos que también somos partícipes y que debemos prolongar y mantener vigentes los dos lemas insignes de la Reforma. Y el primero de ellos era sola Escritura, sola gracia, sola fe y solo a Dios la gloria. Y el segundo, la Iglesia siempre reformándose, que sea eso también uno de los propósitos de nuestro conversatorio. Bueno, pero ya sin más preámbulos, demos inicio a nuestro conversatorio. Contamos hoy con la presencia de tres invitados muy especiales y pues expertos ya en el tema. El pastor Arturo Iván Rojas, director de la Unidad Educativa de Casa sobre la Roca, es doctor honorario en Teología de Logos Christian College, máster en Divinidades y Estudios Teológicos de Law Hall Seminary, licenciado en Teología de la Facultad de Estudios Teológicos y Pastorales de la Iglesia Anglicana de la Gran Colombia y obviamente pues egresado aquí de la Unidad Educativa de Casa sobre la Roca. Actualmente es pastor y maestro en las áreas de Teología Básica, Fundamentos de la Fe, Cristianismo Contemporáneo y Teología de la Palabra. Autor de numerosos libros y reconocido conferencista a nivel nacional e internacional como ponente de temas en el área de la apologética cristiana. Pastor, bienvenido. Gracias. El profesor, aquí a mi izquierda, el profesor Mauricio Garzón, egresado de la Unidad Educativa de Factor, Bachelor Teológica de la Universidad Cristiana Logos y estudios en docencia cristiana en AXI. Docente actual en Casa sobre la Roca de los módulos Historia de la Biblia, Historia del Cristianismo 1, Evangelismo y Doctrina de los Últimos Tiempos. El profesor Garzón es además el coordinador de toda la modalidad de estudios a nivel virtual del Instituto Bíblico de Casa sobre la Roca. Profesor, buenas tardes a todos. Gracias. El profesor Daniel Jurado, egresado de la Unidad Educativa de Factor, docente del Instituto Bíblico de Casa sobre la Roca, de Introducción al Antiguo Testamento y del módulo Pensamiento, Conocimiento y Revelación. Y quien les habla, María del Pilar Salazar, también egresada de la Unidad Educativa de Casa sobre la Roca, Bachelor Teológica de Logos Christian University. Soy docente en las áreas de Antropología y Fenomenología de las Religiones y hoy se me ha dado pues el honor de ser la persona que modere esta actividad. Entonces, esas son las personas que nos estaremos acompañando y estaremos departiendo aquí hasta las 4 de la tarde. Pero pues para que podamos como entrar en calor en la conversación, y el profesor Mauricio nos va a hacer el favor, él preparó un pequeño contexto de lo que son los periodos de los tiempos para que ubiquemos de qué parte, tanto ubicación temporal como geográfica, nos vamos a referir en este conversatorio, profesor. Bueno, muy bien, muchas gracias, bienvenidos todos otra vez acá. Qué bueno que la unidad educativa haga presencia de los estudiantes, me parece fabuloso. Bueno, el objetivo realmente es centrarnos, como lo decía Pilar, en la geografía y en la historia para darle un mejor soporte a este conversatorio. En este momento tenemos ahí una presentación de un monumento que me parece especial. Ese monumento es una foto real, me llamó mucho la atención a todos porque esto está en Worms, en Alemania, donde el que está en el centro obviamente es Lutero, y de manera casi providencial, podríamos decir, los cuatro que se encuentran, digamos que sin ofender, pues a los pies de Lutero, en las cuatro puntas de esa base, son precisamente Pedro Baldo, es Juan Wycliffe, John Huss y Savonarola, Jerónimo Savonarola. Aquí tenemos un repaso de lo que es más o menos las épocas de la historia. La Edad Media, que es la que vamos a tocar hoy, la Edad Media es el periodo comprendido entre los años 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? Y termina más o menos para la caída de Constantinopla, o algunas fechas lo refieren al descubrimiento de América, pero igual es un tiempo casi de aproximadamente 12, 11 siglos aproximadamente, donde también encontramos varias cosas en la época de la Edad Media, porque no solamente están pasando cosas en Europa, y eso es lo que yo quiero también informar acá. Cuando en Europa está pasando la Edad Media, está sucediendo la Edad Media, ya que se encuentra entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, están sucediendo cosas en la India como la aparición del sistema decimal, los números,
En el Japón estaba pasando la época de los samuráis. En Mongolia el Genghis Khan, que definitivamente fue un gran imperio, un imperio que prácticamente viene del mar de la China hasta el Golfo Pérsico. Yo creo que uno no se alcanza a imaginar esa cantidad de terreno. En África el cristianismo está consolidado producto de los bizantinos, especialmente en Nubia y en Abisinia, son grandes puntos. Y en América, para que nos ubiquemos, entonces tenemos la época que nosotros conocemos como precolombina, cuando están los mayas, los aztecas y los incas. Ya ubicados aquí temporalmente y geográficamente, entonces entramos a lo que es la Edad Media. La Edad Media, algunos lo han dividido en varios periodos, pues para este efecto nosotros lo vamos a dividir en dos grandes episodios, que es la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, que arranca, como les decía, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla con los turcos. Nos vamos a quedar un poquito en lo que es la Baja Edad Media, es decir, nuestro punto o nuestro cronos lo vamos a ubicar a partir de lo que es el siglo aproximadamente 12 hasta el siglo XV, o sea, hacia el final de la gráfica que logran ver allí. Ahora, muchas cosas pasaron en la Edad Media, ustedes ya conocen, es un periodo que se ha conocido inclusive en la historia como oscurantista, han pasado varias cosas, por ejemplo en el siglo XI, si vamos a empezar el siglo XII, está el gran decreto del Papa Urbano II, que es el que decreta que todo aquel que vaya a reconquistar los lugares sagrados, entonces será exento de todo pecado, ¿sí? Y entonces todos respondieron, si Dios quiere, así será. Todo el mundo se puede matar gente porque como Dios quería eso, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos eso, tenemos la historia de las cruzadas, empiezan ahí las cruzadas, tenemos un episodio bastante triste que es la peste negra, que tan solo en 4 o 6 años se dice que murieron aproximadamente entre 50 y 60 millones de personas, estamos hablando del 60% de la población de Europa para la época, eso fue hartísimo. Tenemos la decadencia realmente del papado, y ya estoy tocando aquí puntos donde nos vamos a meter fuertemente. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, tenemos ese episodio también allí. Tenemos el cisma de Occidente es más o menos para el siglo XIV, cuando resulta que hay 2 papas, llegaron a haber hasta 3 papas para la época. Está el reino de Avillón, o el papado en Avillón, el papado en Roma y el papado en Pisa. Entonces, yo quiero que ustedes vayan haciendo recordatorio de todo esto, porque estamos ambientando y se van a dar cuenta a medida que nosotros vamos hablando por qué se presentaron estas cosas, o sea, de dónde salió tanta reforma, de dónde salieron los protestantes, porque definitivamente el terreno es un terreno abonado para estas cosas, ¿sí? El concordato de Worms es una historia bastante interesante, porque resulta que está la disputa entre el Papa y el rey cita al Papa y lo depone, después vuelve el Papa, aparece y depone al rey, pero el rey decide vestirse de harapos y pedirle perdón al rey, y el rey lo perdona y después vuelve y le tumba al reino. Así estaban las cosas, Entonces es importante que nos ubiquemos en esos episodios.